Entonces yo quedé sorprendido de por qué lo están abofeteando, básicamente. Bueno, la idea ahí es que era costumbre de que si tú compras, por ejemplo, una tela, antes de usarla, tú vas a lavarla, sacarle el almidón o cosas así. Era la costumbre. Pero de alguna forma, Pundari se dio cuenta de que los Puyaris que estaban cuidando a Jagannath no lo hicieron. Y entonces él se preocupó por eso y los criticó. Eso estaba en discusión creo que con Swarup Damodar. Pero Swarup le aconseja que lo que dice es el hecho de la materia es que Jagannath no estaba aceptándolo, no estaba rechazando ese servicio. Entonces, eso debiese ser un precedente de lo que debemos ofrecer. Pero también hay otro ejemplo. Algunas veces sucedía que una nueva persona se unía al ashram, por ejemplo, a un templo, y luego harían algo mal en el servicio, y ellos habría devotos que lo critiquen por eso, y puede que tengan razón de que el servicio debiese haber sido hecho de otra forma, pero Krishna acepta el espíritu de la ofrenda más allá del real contenido y procedimiento eh, que pueda no estar de acuerdo en concordancia precisamente con cómo está dicho que debe hacerse. Y cuando tomamos en una escala comparativa, un espectro, y vas desde el comienzo de la vida religiosa en el hinduismo, que sería el Varna Ashram, la concepción del Varna Ashram de Dios, y estoy sirviendo a Dios porque eso me dará algo a cambio. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes en Brindavan, muchas veces había los dueños de las tiendas dejaban fotos de Prabhupada en las tiendas, entonces la gente decía, si ponemos la foto de Prabhupada nos va a ir bien, la gente va a comprar. Entonces a los vendedores les gustaba eso, poner una foto de Prabhupada. Pero claro, esa adoración de Prabhupada no era pura. Pero eso a la larga también les generó un afecto por Prabhupada, porque él les ayudaba a llevar el pan a su mesa. Entonces, porque también había gente que no hubiese llegado hasta ahí de no ser por eso. Entonces, al criticarlos, podría ser una visión, pero cuando Prabhupada dejó este mundo, todas esas personas se sentaron y lloraron por, por Brindavan y por aquel sadhu que había dejado el mundo y sabían quién era, lo amaban. Tal vez por las razones equivocadas, pero sí lo amaban. Entonces hay gente que ama a Krishna o Chaitanya Mahaprabhu o un sadhu por las razones equivocadas, pero realmente lo aman, ¿sabes? Entonces también hay otras personas que lo aman filosóficamente o teológicamente, o a Chaitanya Mahaprabhu. Y luego estas personas pueden criticar a estas otras, pero también puede haber alguien que esté en el medio de estas dos. Entonces, voy,
El punto es que en el espectro del Varna Ashram, que es el comienzo, y si uno quiere enseñarle a los hijos a hacer, si le dices, diga por favor a los hijos, diga por favor, y luego les das el dulce o lo que sea, y bueno, ahora di gracias, esa es gratitud, ¿cierto? Por favor, gracias, ese es el comienzo del amor, ¿cierto? Y luego van a aprender a hacerlo porque van a tener una recompensa por eso. eh, pero el amor realmente debe de ser sin ninguna consideración de recibir algo, ¿cierto? Porque dar es recibir. Entonces, en este espectro religioso, el Varna Ashram está aquí al comienzo, todas las reglas, las bases, y tanto eh, mientras más reglas hay, el amor más ausente está. Así es que estoy con así que tengo un compañero que se queda hasta tarde y yo me quedo ahí, pero en realidad a mí me gusta levantarme temprano, entonces tenemos que poner reglas y decir, bueno, mira, vamos a acostarnos temprano y poner algunas reglas para poder cooperar y, y generar un amor basado en reglas, pero si es que se aman realmente, entonces todas esas reglas se van por la ventana. Entonces, y tus reglas se vuelven mis reglas y las mías se vuelven las tuyas. Entonces no hay problema. Entonces ese es el otro extremo del espectro. Cuando hay bhakti, no hay reglas, porque todo es amor. how to do Hay Raga. reglas de cómo hacer raga bhakti eh, y todo eso, pero el amor toma el control. The spirit of the offering El espíritu de la ofrenda es lo que acepta Krishna. Algunas veces en los primeros tiempos de Dwarka, después del Mangal Arti, algunos tenían servicios y se reunían aproximadamente cerca de las 6 de la mañana mientras se cantaba el Guru Astaka. Thakur. And Prabhupada's room was Y la habitación de Prabhupada no estaba lejos de ahí y él nos oía cantar. Y cuando decíamos, en, en vez de decir Vande Guru, decíamos Guru, que es vaca. Y él nos corrigió, pero estaba aceptando la ofrenda. Si Puya Patrida Maharaj hubiese escuchado esto, le hubiese dicho algo así como, si Krishna escucha esa mala pronunciación incorrecta, hubiese dicho, "Mm, creo que quisiste decir eso, ¿cierto?" Él podría sentir esa ofrenda que se presenta en un vehículo particular. El vehículo puede tener falencias, pero el espíritu está ahí. Entonces, una persona que se une al templo y los doctores dicen, no, no hagas esto, no hagas esto otro, no puedes hacerlo así, no puedes hacerlo de esta otra forma, ellos se vuelven locos. Y un devoto mayor le diría, no, 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 está bien, está bien. Bueno, bueno, sí, estás con los zapatos puestos, pero puedes sacártelos, dejarlos fuera, pero tratando de que no sean demasiadas reglas para que eso no agobie a la persona. Y bueno, lo que importa es que ellos querían hacer lo correcto, querían hacerlo bien. Eso no es como para que ustedes digan, ah, da lo mismo las reglas, sino porque, pero es importante querer saber hacerlo bien. Y si no sabes hacerlo, la ejecución es lo que importa. Entonces, en este caso, Swarup Damodar pensó que Punderia estaba como un poco exagerado. Entonces Jagannath estaba aceptando la ofrenda. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, eh,
lo contrario. Entonces yo entiendo que es un buen punto, pero ya lo está aceptando. Entonces, y luego en la noche mencionaste que como dice el texto, Krishna y Balaram, desde el altar en el templo de Jagannath, llegaron y le dijeron lo mismo, si no critiques a mis puyaris, a mí me gusta esto, a mí me gusta la ropa con almidón. Entonces luego él cuando despertó dijo, hoy Krishna y Balaram me abofetearon. Entonces, bueno, eso es, debemos ser cuidadosos con nuestra crítica. La crítica debe ser constructiva. Entonces, hay críticas de distinta naturaleza. Algunas de la Tamaguna, donde la crítica solamente es para criticar. Y eso no es bueno. Luego hay crítica que tiene un motivo de, en la pasión, donde eso es para que uno mismo se sienta mejor. Voy a criticar a otros porque me hace sentir mejor acerca de mí mismo. Eso tampoco es bueno. Y luego está la crítica constructiva, que es de Satvaguna, ¿cierto? Que es desapegada. Y hay una crítica trascendental, donde podríamos incluso criticar a Krishna o a sus amigos por algo que han hecho. Pero no todos los devotos están en una posición de ser un instructor. El guru es el crítico. Él es el crítico. Él es la persona crítica. Entonces, es un servicio bastante desagradable, pero es un rol, es un servicio que debe ser tomado. Y hoy en día puedes encontrar que cualquiera en internet están criticándose los unos a los otros, y eso no es para nada apropiado. Eso es parte de la lección de este capítulo. No hay que ser demasiado crítico, hay que dejar algunas cosas, hay que soltar algunas cosas. Tampoco es necesariamente mi posición, pero obviamente es una instrucción es así, se tiene que poner en distintas circunstancias y situaciones, pero en general se debe ser menos crítico y dejar la crítica para aquellos que realmente tienen la capacidad de criticar y hacerlo en una forma sádvica, ofreciendo una crítica constructiva, criticando con eso en mente. Pero entonces ese sentimiento debe traspasarse de una forma sincera. Entonces espero que esto te ayude. Sí, muchas gracias. Solo una pregunta. ¿Fue Pundarik Vidyanidhi en el Krishna Lila entonces? Porque es chistoso que eh, Gadadhar Pandit criticaba mentalmente a él porque se sentaba en un charco. Bueno, un punto que debo mencionar en relación a esto es que el templo de Jagannath, todos los puyaris del templo, todos son brahmanas de ah, Advaita Sampradaya, creo, disculpe. Y Jagannath aceptan las ofrendas de todas formas. Pero Pundarik Vidyanidhi en el Krishna Lila, él es el padre de Radharani. Vrishabhanu Maharaj y Gadar Pandit, quien fue también Radharani, lo siguió. Pero sí, Pundarik Vidyanidhi fue criticado por Gadadhar Pandit en su mente. Y luego él se dio cuenta
y se volvió su discípulo. Y ahí encontramos esa crítica. Okay. Thank you very much. What else? So the next question is from Sri Lokanath. La siguiente pregunta es de Sri Lokanath Prabhu. Trilokanath. You need to unmute yourself, Sri Lokanath. Trilokanath. Or is he frozen? Parece que se congeló, Oh, we'll come se le back. quedó pegado. Can you hear me? Oh, sorry, I was muted there. I was just saying we'll come back to Sri Lokanath and Bueno, vamos a volver después con Trilokanath y vamos a ir con Ram Kelly de Bulgaria. Su pregunta dice, ¿cuál es el rol de la inconsciencia en la conciencia de Krishna? Gracias, Guru Maharaj. Well, Bueno, you're using estás usando term un término psicológico speaking about cuando hablas acerca de esto, unconscious. como de la inconsciencia de Freud. I don't know really how much it applies. Y no sé realmente cuánto eso aplica al Gaudiya Vaishnavismo. Unconscious. Yo diría que el mundo material es el inconsciente o subconsciente de Krishna. So Entonces, modern or even not so modern psychology. en esta época moderna, bueno, o no tan moderna, estar inconsciente, Unconscious, but to be unconscious obviously is eh, the antithesis of Krishna consciousness. el inconsciente es el opuesto de la conciencia de Krishna. In terms of perception, which is only an Entonces, aspect of consciousness. no lo hablamos en términos de percepción. So what is the role of the I think ¿Cuál es? in the psychological Yo creo que esto es lo que tú preguntas, como en el término psicológico de la inconsciencia. what the unconscious is, No estoy tan familiarizado con lo que es esto en la psicología de hoy en día, but pero we do. sí I would say this. voy a decir esto. The La chitta chita one of the es una de las cualidades del Antakarana it's aware y lo que hace es percibir su conciencia, como el sonido, se vuelve consciente del sonido. then with Buddha, Eso es chita. which is Y buddhi, power of que es el poder de la discriminación, intellect. el intelecto, This is él determina, este es el tipo de sonido que es. or it's a flute. Es una flauta o es un Chitta makes me timbre. aware of it, Chita me hace consciente de ello y buddhi me hace enables me to distinguish it from other sounds. distinguirlo de otros sonidos. It's a flute sound. So we Es un sonido de flauta, entonces tenemos chita, luego buddhi, luego manas. Y manas dice, like the sound, me gusta este sonido o no me gusta este sonido. sankalpa, vikalpa, Entonces sankalpa vikalpa mind. hace la discriminación, esa es la mente. Esto me gusta, esto no, esto es frío, esto es caliente, esto es bueno, esto es malo. These are Ese es su rol. aspects of the antakara, Son los tres aspectos del antakarana, together with the lo cual todo junto ahankar, es el ahankar, the I maker, it means it. que es el yo que hace. La identidad nace a través de la identificación con la materia. Este es el cuerpo sutil. If we look at the chitta, Y si vemos a Chita, entonces sus impresiones imprinted, something's están, impressions quedan impresiones del mundo printed on the chitta. y estas son fijadas en la Chita. Y estas impresiones tienen una naturaleza similar. The impressions are vrittis, and Las impresiones son britis. for them of a similar nature, they form what's Y si son de naturaleza similar, forman un samskar. they're both impressions, but you can Ambas son impresiones, pero hay cierta diferencia entre una impresión y un grupo de impresiones. Y ese samskar se vuelve un vasana o una
disposición psicológica para actuar de cierta forma y inconscientemente. A veces simplemente somos llevados en nuestras acciones por estas impresiones que son samskaras vrittis y no somos conscientes de ese hecho. Estamos en automático, como un robot. Hay voluntad, la jiva tiene voluntad, pero a menudo está cubierta por la naturaleza material y estos samskars eh, to- funcionan en automático. Y es muy interesante, una idea muy interesante, porque hoy en día también es muy popular, que es la inteligencia artificial y todo ese tipo de ideas acerca de la inteligencia artificial que puede generar tantas cosas. Puedes dejar gente sin trabajo con la inteligencia artificial. Puedes hacer programas de inteligencia artificial que hagan mejor arquitectura que un arquitecto en algunos años más, por ejemplo. Entonces, eh, ¿cuál es el prospecto de la inteligencia artificial? Es que puede hacerlo todo. Puede hacer música, puede hacer arte, puede hacer matemáticas, puede dejarlos a todos sin trabajo y solamente va a haber una cosa que hacer y va a ser cantar Hare Krishna, porque eso requiere un sentimiento, es un ejercicio del corazón, no de la lengua, no del oído. Y por supuesto que la inteligencia artificial es artificial y no está conducida por el sentimiento del ser humano. Es que el ser viviente tiene voluntad, la jiva, es diferente de las emociones que experimentamos, de lo que le gusta, lo que no le gusta en términos de manas, en los aspectos de, del cuerpo sutil. Entonces nuestro sadhana, entonces la vida del sadhaka es el dejar que surja este ser eh, alejado de la influencia material, de la energía material, de que él es el hacedor, el que tiene agencia. eh, entonces no está claro si tiene o no eh, alguna injerencia en eso. ¿Dónde está la fuerza de voluntad? Alguien no está haciendo esto, creando la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es un poco diferente de lo que te estás preguntando, pero de todas formas, el inconsciente, estamos repetidamente haciendo cosas, repitiendo patrones, está todo en automático, es el inconsciente lo que debemos sobrellevar y volvernos conscientes del hecho de que estamos haciendo cosas inconscientemente y conscientemente hacer algo acerca de eso. Eso es lo que se me viene a la mente con tu pregunta. No estoy seguro exactamente de lo que quisiste decir con eso y cómo aplicaría, pero hablamos metafísicamente. Tienes también, por ejemplo, el ego. Está el ego metafísico y también hay un ego psicológico. Estas cosas son malentendidas como ser una sola. Entonces puedes encontrar algunos profesores occidentales de temas orientales que hablan del ego y te hacen hacer cosas ridículas. Entonces hacen cosas que debiesen eh, trabajar tu ego. Entonces, por ejemplo, se acuestan con tu esposa y cosas así, diciendo que van a ayudarte con tu ego, pero esas son cosas malentendidas. Pero es bueno tener un ego saludable, un ego psicológico saludable. Entonces, ese ejemplo que les di era de un
de un gurú occidental, pero por ejemplo hay muchas otras cosas igual, como atacar la psicología de la persona y apalearlo y cosas así. Tú necesitas un ego psicológico sádico que te ayude y que te emplee a ti mismo y te involucre para alcanzar o mejorar ese ego falso. No es solamente apalear a tu ego. Entonces, me fui un poco por la tangente, pero espero que pueda ser útil. Está ahí Trilocanat. ¿Quieres hacer tu pregunta? Dandavat, Maharaj, espero que puedas oírme. Perdóname, pero Zoom se congeló justo cuando iba a hablar. Estoy escuchando tus respuestas de las respuestas anteriores y no estoy seguro cuál fue la pregunta, pero parece que es un área bastante similar. Así que determe si vas a repetir lo mismo que ya dijiste. Un poco de contexto muy breve. Sabemos que el cuerpo sutil es superior al cuerpo burdo, más elevado, más sutil, y el alma es incluso más sutil. Y al tiempo de la muerte, el alma y el cuerpo sutil dejan el cuerpo burdo, y a eso le llamamos muerte, y el alma y el cuerpo sutil transmigran a algún otro lado. Entonces, el alma y el cuerpo sutil son independientes del cuerpo burdo en este contexto. A menudo la gente me dice que los pensamientos son solo una reacción química en el cerebro. Y también algunas veces dicen que la conciencia también es una reacción química del cerebro, que es algo que han aceptado, pero yo puedo ver cómo los científicos materiales tratan de reducir todo a tener una causa física, mientras claramente es lo opuesto. Ese es el contexto, pero la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la mente, el cerebro y cuál es la función del cerebro? Entonces esa es la pregunta. Hay mucha discusión de las escrituras acerca de la mente y los sentidos, pero yo personalmente no veo que se hable mucho del cerebro. Sí, agradezco tu pregunta y el contexto. Es cierto que es desde una visión filosófica del materialismo, fisicalismo, naturalismo. La mente no es nada más que el cerebro y se confunde la conciencia con el cerebro, la mente también. Pero la mente y el cerebro como algo, bueno, podemos distinguir la conciencia y el alma de lo material completamente. Son diferentes categorías. También lo físico con lo sutil. Y la conciencia no, ni siquiera está en otra categoría, sino que es algo totalmente diferente. Esa es nuestra perspectiva. La mente y la materia sutil es como, es similar a la conciencia, es una forma muy sutil de materia que tiene la habilidad de reflejar, reflejar la conciencia y luego funcionar en un sentido ligado a la conciencia. Y por eso se generan los pensamientos y todo eso, los impulsos del mundo. eh, 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 las cualidades del mundo ingresan a través de los sentidos
Y así nuestra mente distingue, esto me gusta, esto no me gusta, esto es frío, esto es caliente, estoy feliz, estoy triste. Y a la larga ese eres tú. eh, y lo que te diferencia de otras personas. Entonces, esa es el ego convencional material, la identidad material. Y cuando nos diferenciamos de los sentidos, diferenciamos los sentidos de la mente y nos referimos de algo como materia física y materia psíquica, entonces el cerebro es materia física. Entonces podríamos decir es como un guante y la mano es la mente. Entonces parece como pareciera que el guante depende de la mano o que la mano depende del guante. Entonces la mano puede tocar la forma de algo. Entonces el cerebro es el centro en un sentido. El corazón podría ser otro, pero el cerebro como centro del cuerpo físico, eso y todo el cuerpo es como un vehículo para la identidad que es formada en el cuerpo sutil en la mente y que se acerque a las cosas materiales. Entonces los objetos de los sentidos y los objetos de los sentidos y luego los sentidos eh, y luego los sensores en el cerebro. Entonces, en los libros clásicos no se habla del cerebro, pero es como el disco duro del computador, por así decirlo. Entonces están los objetos de los sentidos, luego los sentidos, eh, está el cerebro, está también la mente, que también son las emociones, los sentimientos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo bueno y lo malo. Todo eso está pasando en el cuerpo sutil, está todo pasando en la mente. Si tu mente no está en contacto a través del cerebro con los sentidos, cuando toca los objetos de los sentidos, no vas a experimentar nada. Vas a entrar a una habitación y tus ojos van a pasar por un objeto, pero si tu cerebro no está conectado, tú no vas a verlo. Tú vas a decir, no, yo no lo vi. Entonces, este tipo de cosas tienen que alinearse para poder experimentarlo y la experiencia está en el cuerpo sutil mismo. La mente es experiencial. El problema de esto es que las experiencias son ampliamente en relación con todos los pensamientos son acerca de cosas, pero el Gita nos dice, por supuesto, que se puede revertir esto. Puede ser el amigo o puede ser el enemigo. Entonces el sadhana puedes entrenar a tu mente y llevar tus pensamientos lejos de las cosas y enfocarte en lo que realmente le da la experiencia, el contenido experiencial o la habilidad al contenido de la mente. Y eso es yoga. Y en el contexto del Bhakti Yoga, lo que pasa es que Baba surge, emerge y se apodera del cuerpo sutil y la mente. Y como lo hace el cuerpo, se espiritualiza. Lo que pasa en el Antakarana, el cuerpo sutil, eh, se pasa hacia el cuerpo físico. Entonces, controlando los sentidos, es logrado
Ah, Y, y entonces cuando la mente es tomada por el baba, entonces se vuelve Satchidananda, se vuelve espiritualizada. Es como tener una caja recubierta en oro. Nuestra alma es hecha de oro, pero el cuerpo físico se vuelve recubierto de oro. Entonces, eh, se hace funciona con el propósito de Krishna. Los sentidos son usados para el placer de los sentidos de Krishna. Y eso así es como se ve esto. Yo veo que, por ejemplo, el cuerpo ha envejecido, entonces, ¿cómo se espiritualiza? ¿Cómo se están usando los sentidos? Si lo usamos para nuestros propios sentidos, entonces forjamos esta identidad falsa, lo bueno y lo malo, esta información que, que ha llegado a través de los sentidos hacia mis sentidos y la mente, y es cómo se hace mi identidad. Entonces, el yoga se trata de cortar esas raíces, por decirlo de alguna forma. Entonces, el cuerpo burdo emerge del cuerpo sutil. Entonces, este instrumento particular en el mundo físico, donde tantas funciones de la mente se muestran, ¿cierto? Tiene neuronas que funcionan de cierta forma y puedes mirar el gran argumento, por ejemplo, es que desde mi punto de vista, ¿cómo es el término? Em, la correspondencia no es igual a la causa, bueno, la correlación no es causalidad. Entonces hay una correlación entre el cerebro y la mente. Y podemos decir, por supuesto, ¿por qué no? Hay una correlación entre el guante y la mano. Sí, ellos ven, si, si aprieto el cerebro aquí, pasa esto. Si aprieto el cerebro aquí, pasa esto otro. Empiezo a sentir esto, empiezo a sentir aquello. Todos estos sentimientos vienen del cerebro, ¿cierto? Pero hay una correlación entre la mente y el cerebro. Puedes decir, pero no pueden encontrar dónde está situada esa experiencia, esos sentimientos en el cerebro. Puedes decir, si aprieto aquí, pasa esto, o alguien va inconsciente, o qué sé yo. Pero este es el gran problema con el materialismo, que la gente suele decir así como, claro, es solo una reacción química en el cerebro, pero está lejos de ser probado. Y eh, la gente, la gente falla en este intento todos los días de reducir la mente al cerebro. Y ahora encontramos científicos diciendo que la conciencia existe en especies que no tienen cerebro. Y el pensamiento fue el cerebro del humano es más complejo. Entonces, eh, es una combinación de ingredientes materiales es tan compleja que surgen sentimientos y cosas así. Entonces se nos enseñó que solo los humanos eran conscientes y los animales solo eran máquinas. Entonces ahora todo esto cambia porque es una gran muralla que aparece acá. Los sentimientos mm, y la conciencia no son reductibles a la materia, ni siquiera a la mente, pero hay una correlación. Entonces, si tengo un pensamiento, va a mostrarse electrónicamente en mi cerebro de cierta forma. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta completamente, pero si quieres comentar algo. Sí, sí, eso es una respuesta bastante satisfactoria, Maharaj. Y cuando dicen la reacción química causa el pensamiento, nosotros debemos decir el pensamiento causa la reacción química.
Entonces, el cerebro es de cierta forma como un sentido, como una puerta hacia la mente o desde la mente. Muchas gracias, Maharaj. Mi muy buena esposa también tiene una pregunta para ti. Dandavats Maharaj. Guru Maharaj es Srila Bhakti-Raksar Srila Dev Goswami Maharaj. Algunas veces no comprendí la pregunta, disculpen. Bueno, no puedo recordar exactamente cuándo Sridhar Dev Goswami. Es una buena pregunta, pero sé que hay una historia para esto, pero no puedo. Lo siento, por favor, perdóname, no puedo recordarme en este momento. Si venía Govinda Maharaj, discípulos que lo distinguían de cierta forma, pero se volvió un punto para sus seguidores en el mat. Y que incluían con una D mayúscula, Srilar Dev Goswami, como una forma de distinguirlo, como alguien, como una persona avanzada espiritualmente en general. No puedo recordar la historia de esto, yo la sé, pero no, pero mi cerebro o mi mente no me lo está permitiendo recordarlo en ese momento. Voy a tratar de pensar acerca de esto, pero no, cuando pueda, la próxima semana voy a responderlo. Muchas gracias, Maharaj. Siradev Goswami Maharaj Ki Jai. So the next question is from Bueno, la siguiente pregunta es de Sevanidhi. Guru Maharaj, Guru Maharaj, Haribol, ¿puede oírme? I have a question regarding Tengo una Arjuna. pregunta en relación a Arjuna. I'm very fond of your classes, Ramananda Sambad series in Poland. Me gustan mucho tus clases de Ramabanda Sambanda en Polonia hace unos años. You have there regarding Y la experiencia que tú tienes en relación a la identidad de Ramananda Roy como Arjuna opinions of our acharyas regarding y this. las opiniones de nuestros acharyas en relación a esto. I have not heard. Pero yo no he escuchado, no te he escuchado mencionar He also has been identified que Narayan in some cases. él también algunas veces se encuentra como Narayan. No sé dónde escuché esto, pero quería preguntártelo. Y también tengo otra pregunta que, porque hiciste un punto de que Jiva Tattva tiene distintos sthayi bhavs, pero a menudo recuerdo que mencionaste que Shiva no es una Jiva, entonces él puede tener distintos sthayi bhavas, puede estar en Madhurya o puede estar en Sakya. Pero en ese sentido, si es que Arjuna es Narayan, ¿podría ser también Vishnu Tattva? Bueno, creo que hay algunas declaraciones en los Puranas donde Krishna y Arjuna se han identificado como Nara Arjun, como persona humana, y Narayan, como Dios. Krishna es Narayan y Arjuna es Nara, como humano. Hay otro término que se menciona como Nara Narayan, que es Krishna apareciendo como una zeta. Y en los Puranas se ha extendido que Narayan, Avatar, es Krishna y Arjuna.
Krishna como Narayan, como Dios, y Arjuna es Nara, humano. Y esta combinación de lo humano y lo divino es muy encantadora, una forma muy encantadora, Nara Narayan, que es como un avatar extraoficial, por así decirlo. Yo no sé si es necesariamente se debiese decir que signifique que Nara Narayan, avatar, pero está el Dios y el humano aquí, eh, en una unión amorosa. Entonces esa es la primera parte de tu pregunta. Por la otra parte, Oh, no. You like it? No, you can. Yeah, I'm here. Yeah, so yeah, this part. sí, esa parte y luego eh, Well, that part. la otra parte, Yeah, so like, isn't it sí, possible that he can ese es posible entonces de que, like recently? sí, sí, sí. Preguntabas acerca de cientos de Stallo. Sí, los Stallo eh, son identidades espirituales, emocionales, que te identifican como un amigo, un familiar, y cada alma tiene un Stallo. Y entonces una relación con Krishna que tiene que ser revelada a través de esta naturaleza de servicio hacia Dios. Y cómo servir a Dios, eso tiene que ser revelado desde lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y es algo que debe surgir. Eso es una cosa. Pero luego tenemos un cierto círculo de, de Bhagavan, como por ejemplo Krishna y Radha. Radha se dice que es Swarup Shakti y no Jiva Shakti. Por supuesto que cuando hablamos de Jiva Shakti, Tatasta Shakti, hablamos de una identidad cuyo Shakti es Tatasta. Es una identidad que tiene Shakti, que es Tatasta, que es marginal, que debiese ser material, que es el poder por el que hace lo que hace. Shakti significa poder. En este caso, la Jiva solo es una función parcial con la injerencia de causar, una- ya que el cuerpo sutil es lo que mueve lo material. Estoy haciendo cosas, pero eh, no es por mi naturaleza material. La Jivatma, cuando se libera de la naturaleza material, entonces ese Bhakti es una cualidad característica de hacer un hacedor eh, que sale no solamente como algo parcial, que está haciendo por una naturaleza activa de la materia, por estar en contacto de eso, como encender un televisor, entonces tú eres quien hace porque tú lo prendes, pero luego esa televisión se va a volver dueña de tu vida y te va a mantener ahí sentado. Esa es la existencia material, pero tu voluntad te dice, oye, tú puedes pararte y salir y jugar tú el béisbol y no verlo. Entonces te retira de eso, te saca de ahí bajo la influencia de esa fuerza que es Bhakti, que es otorgada, que te entrega la función de hacerlo, que eh, es inherente en tu alma y que es inmanifiesto, pero se vuelve manifiesto.
hacen relación a Radharani y dicen, bueno, ya es una expansión, es Jiva Tattva, pero Jiva Shakti, pero Swarup Shakti. Y luego tiene una expansión, que son las gopis, y Balaram se expande como gopas. Entonces, algunos de los gopas también tienen expansiones. Entonces, eh, digamos que Krishna, ¿quién es Krishna? Bueno, él es el hijo de Yashoda, entonces no hay Krishna sin Yashoda. Entonces los dos son Dios. No hay Krishna sin Radha, entonces los dos son Dios. Entonces hay como un, un entourage de sus asociados, digamos, manifestaciones directas de su propia energía interna. Y luego estamos nosotros, que somos Jiva Tattva, y estamos influenciados por Maya Shakti, y Swarup Shakti está en manifiesto en nosotros, y se vuelve manifiesto, y podemos funcionar en roles similares en el lila, ¿cierto? Entonces hay algunas diferencias entre esto, pero eh, dentro de estos asociados, digamos, Krishna está en Braj, ¿cierto? Y digamos que va a Dwarka. Entonces todos van con él. Y ahí está Radharani. Y está. Entonces aparece también Sridham y se vuelve Garuda y vuela con él y Krishna va en sus hombros. Estas personalidades, conocidas como Antaraj, son tan poderosos como Krishna. Ellos pueden hacer muchas cosas maravillosas. Es una expresión completa del Swarup Shakti. Pero también uno se pregunta acerca de él, acerca de su belleza, su encanto y todo eso. Krishna no sabe su propio poder, no conoce su propio poder, no, no tiene ningún límite, no conoce los límites de su propio poder, pero hay límites para su poder. Entonces, sus asociados están en una situación similar. Entonces, Arjun, nosotros no miramos a Arjun de esta forma, como parte del entourage del eterno de Krishna, en su lila particular. Y puede aparecer en diferentes posiciones, en diferentes lugares, pero no es algo que pensemos así como, creo que voy a hacer un gopi y un gopa y una gopi al mismo tiempo, o hacer algo más. Este tipo de cosas surgen a partir del tatua y las oportunidades. Cuando hay ventanas, eh, eh, y las deidades particulares de esta sampradaya son Gaura y Nityananda, y, 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 y- y la gente se atrae a esta sampradaya por dos razones, porque una de esas dos identidades es lo que su propia identidad se constituye, o la prédica y la amplitud de la Gaudiya Sampradaya es tan encantadora que puede traer a alguien que tiene destino en Vaikunta, pero la Vaikunta Sampradaya no tiene el poder de atraparlo. Entonces lo atrapa la Chaitanya Sampradaya. Y luego eventualmente se transfiere, ¿no?, hacia el otro lado. Hay un devoto que estaba frustrado, tal vez de ISKCON, y dejó y se unió
a la Ramanuja Sampradaya y se inició en esa Sampradaya. Y fue un templo en el sur de India, de la Sri Sampradaya, y muchos de esos templos no dejan entrar occidentales. Y él dice, no, no, mira, yo soy hindú, yo estoy iniciado en la Ramanuja Sampradaya. Le dicen, no, 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 no puedes entrar. Y en su frustración, y él dice, en su frustración, él dice, oh, Hare Krishna. Y cuando dijo Hare Krishna, lo dejaron entrar. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, él ha dicho que todas las sampradayas, Vaishnava sampradayas, saldrán a partir de la campaña de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Prabhupada construyó un puente para India al oeste, y así es como funciona. A través de este puente, y muchos están caminando sobre este puente, y sus tradiciones de Shista Advaita, 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 Shuddha Advaita y distintas se vuelven conocidas en la academia. Tienen seguidores en el occidente que nunca hubiese sucedido si no fuera por la Chaitanya Sampradaya y nuestro Parivar. Hay un tiempo en la academia en que el único entendimiento del hinduismo y sus ideales era el Advaita Vedanta, pero también había otras formas de Vedanta, aparte del Shankar, eran desconocidas prácticamente por la academia. Entonces hubo un grupo de personas que fueron a las universidades diciendo, por favor, pongan estos libros en sus bibliotecas. So they've all gotten life. Entonces todos ellos tomaron vida a partir de nuestra Sampradaya, de la Sampradaya de Mahaprabhu, y a través de Bhaktivinoda también. Entonces, creo que me alejé un poco pero nuestra Sampradaya es profunda y amplia. Entonces tienes razones internas para Chaitanya Mahaprabhu, su descenso, y que corresponden con difundir el Yuga Dharma, que es el canto de los santos nombres de Dios. Entonces, eso no quiere decir necesariamente que cualquiera que cante se vuelve un gopi o una gopa. Pero he estado en otros templos en India donde este mantra se canta 24 horas del día, pero ellos piensan que el nombre de Rama es Ramachandra. Pero bueno, sí, puede ser. Es otra forma de pensarlo. Entonces nosotros pensamos el mantra Hare Krishna de una manera particular, más elevada, y que nos lleva a Brajabhav. Entonces Arjun, Saka, Ki Jai, Naranarayan Ki Jai. Bueno, vamos a terminar con este punto, creo que las siguientes preguntas las vamos a ver la otra semana, I have some follow-up questions. la próxima semana. Sounds good. Nice to be with all of you. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Gaura Pramanandi, Haribol, Jai, Jai. Bueno, hay algunas preguntas que no alcanzamos a ver hoy, pero las vamos a poner la próxima semana. Muchas gracias a todos quienes mandan preguntas. Nos vemos la próxima semana. Hare Krishna.